Bueno, querida familia de Dios, estamos de regreso con la segunda parte. Entonces vamos a leer el versículo 8 que dice de la siguiente manera. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene y que dónde viene y con la tierra y dónde? Ah, no, perdón. Entonces era el 9. Y él les respondió, temor, espérenme. Sí, el 9. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Yahweh, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Escuche bien, aquí Jonás no les está dando todos los detalles, ¿verdad? De lo que él era, lo que Dios le mandó a hacer, de que él iba huyendo de Dios y todas esas cosas. Como en la actualidad o digamos en la vida cotidiana nuestra y todo, en la iglesia o donde sea, pasa que muchas personas que van a las iglesias, que asisten, que vienen o lo que sea, que se dicen ser cristianos y todo, tienen negocios o lo que sea y hacen cosas increíbles fuera de lugar, ¿verdad? El que digamos que el pastor los tiene como por muy buenas personas, muy buenos cristianos, que dan diezmo, que dan esto, que lo que el otro, que participan, pero por detrás están haciendo a veces hasta negocios ilegales y todo. Y hay personas que los conocen y dicen, ah, y mire, señor o pastor o como usted le quiera decir, esa persona es cristiana y viene a su iglesia. Sí, yo la conozco, es muy buena persona, ¿verdad? Sin saber cómo esta persona actúa, cómo se aleja de la presencia de Dios, ya fuera de ese pedacito de donde lo están viendo. Lo mismo hizo Jonás. Es por eso que nosotros no tenemos que actuar de esa manera, porque no podemos huir de la presencia de Dios. Y esto pasa en todos lugares. Hay mucha gente que después que sale de las iglesias o de lo que sea y que andan en esto, pues están, ay, que es la fiesta de mi hermano, de mi primo, es que mi mamá me invitó, sobre todo cuando la mayoría de los familiares no son creyentes. Me invitaron y me dijeron que fuera y que no sé qué, ¿verdad? Y allí donde vemos que la persona va y va a esa fiesta, donde no tiene que ir, donde toman, donde cuentan chistes, como dicen, picantes, y la música, aquella bailada, el perreo y todo lo demás, pero yo soy cristiano, pero estoy ahí. Y después ya vuelvo a llegar. Entonces esas cosas, pues, definitivamente no se pueden hacer. Entonces vemos que aquí Jonás o sea, él da como yo les digo, un poco de su identidad, le dice que es hebreo, le dice que teme a Yahweh, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, pero no le dice soy un profeta de Dios y Dios me dio un mandato y yo no lo quiero hacer, ¿ya? Entonces, vamos a leer el 10. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Es lo que yo le estoy diciendo el ejemplo que les acabo de poner. Quizás el pastor o el responsable le va a preguntar, ¿por qué haces esto? ¿Verdad? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Yahweh, pues él se los había declarado, ¿verdad? Entonces, verdaderamente aquí, pues, Jonás, aunque no les cuenta todo en resumen, pero más o menos le está diciendo, ¿verdad? Que él le teme al Dios Altísimo y todo, pero que no está haciendo lo correcto, ¿no? Porque, aunque él había dormido tranquilamente, sabemos que dentro de sí, él sabía que él no estaba haciendo las cosas bien. Cuando a él le preguntan esto, él sabe que, o sea, dentro de sí se siente
se siente mal, como cuando nosotros todos estamos haciendo algo malo. Y nos escondemos delante de los ojos de los demás, pero sabemos que delante de la presencia de Dios, Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo y ahí nos andamos camuflando así, ¿verdad? Entonces, de igual manera, Jonás. Entonces, vamos vamos a ver que desde este relato, la conversación entre Jonás y la tripulación del barco, vemos la imagen, ¿verdad?, de un profeta desobediente que habrá tenido que bajar la cabeza, ¿no? Decir, sí, desobedecí a Dios, ¿verdad? O sea, como cuando uno rehúye la mirada de las personas cuando sabemos que estamos haciendo lo incorrecto, ¿verdad? Sí, y sabiendo, él durmió, pero él sabía que era culpable de algo, ¿verdad? Pero mismo así se durmió. Entonces vamos a ver lo que sucede, ¿verdad? En el siguiente capítulo, que sería el 11. Vamos a ver, deme un tantito. Vamos a ver. Vamos a leer. Y le dijeron, vamos a ver. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Ellos mismos le están preguntando, ¿verdad? ¿Qué hacemos contigo? Le dice, para que el mar ya se tranquilice. Algo tenemos que hacer, porque sabían de que Jonás tenía una culpa y que él sabía por qué estaba pasando esto, aunque Jonás no se los había explicado completamente, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el 12. A ver, vamos a ver. Entonces él les dijo, o sea, él les respondió, tomadme y échenme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Jonás, ¿verdad?, sabe que es culpable y le dice, sí, pues échenme al mar, ahí me voy a morir, porque con esas aguas embravecidas, en pleno mar que es profundo, pónganle que las aguas se calmen, lo que sea, pero usted se imagina que usted va en un barco en medio de aquel mar inmenso y que lo tiren en medio mar, ni siquiera en la orilla. ¿Cuántas horas usted va a navegar? Muy nadador puede ser, muy atleta y todo lo que usted quiera, nunca va a llegar a la orilla. Él sabía que se estaba suicidando al decir, tírenme ahí. O sea, prefería morir que ir a Nínive. Dice, échenme. Es la única manera que se va, porque él sabía también que era el Eterno que estaba enojado con él. Y dijo, yo soy el motivo. Échenme, y así se va a calmar el mar. Entonces porque, ven, aquí dice, porque por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Veamos el 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Yahweh y dijeron, te rogamos ahora, Yahweh, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yahweh, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. En cuanto lo echaron, el mar se tranquilizó. Y temieron aquellos hombres a Yahweh con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Yahweh e hicieron votos. Pero Yahweh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo todo esto se desarrolló. Jonás, que no se arrepiente,
y dice, tírenme el agua y ya, en vez de haber dicho la verdad, clamar a Dios y decir, sí, Señor, calma estas aguas, te pido que me perdone, que en cuanto lleguemos a un puerto donde yo pueda regresarme, me voy a regresar o algo así. Él dijo, no, tírenme al agua. Pero vemos que los marineros mismos que tenían sus dioses, cada quien tenía dioses diferentes, y es el ejemplo que yo les di no hace mucho, que la gente cuando ya se ve con el agua aquí al cuello empiezan a clamar a Dios. Y Dios ayuda a estas personas que claman porque quizás no han escuchado la palabra de Dios. Y no los zarandea como zarandeó a Jonás, que fue a dar hasta el vientre de un pez, dice la palabra, ¿verdad? Imagínense que esta gente que no creía en Dios, en el Dios de Abraham, que no creía, empezaron a clamar a Dios, a orar y a pedir. Dejaron sus dioses falsos y empezaron a clamar al verdadero y único Dios. Perdónanos, Señor, ayúdanos, sálvanos de esta muerte y todo lo demás, ¿verdad? Que ellos le rogaron al Padre. Ellos se arrepienten. Y cuando ellos tiran a Jonás y ya todo se vuelve calmo y todo, ¿verdad? Ellos hasta sacrificio hicieron a nuestro Padre Celestial. Entonces aquí vemos el arrepentimiento de estas personas que se arrepienten, ¿verdad? Entonces vemos pues que aquellos hombres que le habían preguntado que por qué había hecho todo esto, fue una buena pregunta, porque a veces a nosotros también nos pasa. ¿Por qué haces esto? Sabiendo, ¿por qué si tú conoces a Dios y haces estas cosas? ¿Cuántas personas no hacen cosas? Aunque conozcan a Dios. A veces siempre estamos como quien dice, con una pata por aquí y la otra allá, ¿verdad? En dos caminos. Aquí voy y voy caminando aquí y aquí. Pero no se puede. Un solo camino. Se llama Cristo o Satanás. Que el Señor le reprenda. ¿Verdad? Y de más o menos yo pues ya hablé un poco cómo también esta misma situación se puede dar con nosotros. Vemos cómo estos hombres que aunque estos marineros, ¿verdad? Como ellos, aunque fueran paganos o lo que sea, ¿verdad? Viendo que su vida perecía, entonces pusieron en contraposición, como dicen, su fe en dioses paganos. Y vinieron a poner su fe en el Dios verdadero, en Dios de los pueblos de ellos, yo que sé, que ellos le rogaban. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Cómo pues Jonás se va al agua, ¿verdad? Y como el pez también, se lo tragó, ¿no? Como le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete, ¿verdad? Entonces estos hombres reconocieron que se estaban enfrentando a una situación difícil, porque ellos no querían tirarlo ahí al hombre en medio del mar, sino que a él le preguntaron, ¿qué quieres que hagamos? Le tomaron, ellos fueron y hablaron con Jonás que él tomara la decisión, ¿verdad? Y él les da una respuesta directa. Pues tírenme al agua, le dice. Respondió, tómenme y échenme al agua. Vemos aquí que Jonás reconoció que la mano de Dios estaba detrás de todo esto. Cuando él les dice, pues échenme al agua, ¿verdad? Detrás de todo este problema. Y que él estaba actuando en su vida y que él había estado
actuando mal todo este tiempo. Él sabía que la única solución al problema de la tempestad era sacarle a él de ese barco, como yo les dije, o que pidiera perdón, pero que no lo hizo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios estaba determinado que este señor, ¿verdad? Jonás, este profeta, este, no se iba para Tarsis, porque no fue ahí que Dios lo mandó, sino al lugar en el que quería que fuera, que fue a Nínive. Y es por eso que le pasa lo que le pasa. Entonces, pues como yo le dije, también tenemos que reconocer que estos marineros paganos tomaron en ese momento una posición muy digna. Sí. A pesar de las creencias de su religión y todo, ¿verdad? No quisieron arrojar a Jonás por la borda. Hicieron todo lo que pudieron para apartar el barco de la tempestad, pero no se podía, estaba demasiado fuerte. Entonces, aquí vemos cómo ellos claman a Dios, ¿verdad? Rogaron, te rogamos, Señor, le dice, que no perezcamos y todo lo demás. Ahora vemos, como yo le había explicado un poco, el cambio que estaba teniendo, o sea, en la vida de ellos, de estos hombres, todo esto que había pasado. Ellos estaban ya aquí, ellos dejan a sus dioses y empiezan a dirigirse al Dios vivo y verdadero. Estaban recurriendo a Él en su desesperación, como yo les he dicho. Clamaron a Él para que los perdonara por lo que iban a hacer al no tener otra alternativa. Eso, o sea, ya estamos viendo eso. Bueno, pues lo echaron, ¿verdad? Y también dice de que ellos tenían temor al Dios Altísimo y le ofrecieron sacrificio y le hicieron voto y todo. Esto pues vamos a ver lo que nos dice el libro de Proverbios. En el capítulo 9 y el versículo 10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Cuando tenemos temor a Dios, dice la palabra que es el principio de la sabiduría. Y estos hombres empezaron a tener temor al Altísimo. ¿Va? Porque aquí nos habla la palabra de que el temor se apoderó de ellos en gran manera. Y dejaron, ya no le temieron a sus dioses paganos, los dejaron, los pusieron a un lado, sino que sintieron el temor al verdadero Dios, que es el creador del mar y de la tierra y de todas las cosas. Y de igual manera le pasa al ser humano, así digan que son ateos, que son aquí, que son allá, que no sé qué y que no sé cuánto, terminan por dar la gloria y la honra a Dios. Así se mueran mañana, pasado mañana o lo que pase, cuando se ven ya en la sin remedio, y es lo que está pasando en el mundo y es lo que va a pasar, y la gente ahorita está como, aquí no pasa nada, todo el mundo está como Jonás, durmiendo, no importa, vamos a dormir, vamos a acostarnos, vamos a cerrar las ventanas, no vamos a ver nada, ¿verdad? Pero sabemos, y todo el mundo sabe que tiene una culpa, que han dejado a Dios, y que todo el mundo sabe que Dios existe, ¿eh? Pero han dicho, no te necesitamos. Pero cuando venga esta tormenta como la que tuvo Jonás, entonces van a dejar a sus dioses y van a adorar al Dios verdadero. Sí, Señor, que así va a ser, porque la gente sabe, Dios nos ha puesto su amor en el corazón. Allí puso su marca. Y todo mundo, mismo el peor de los hombres en esta tierra, sabe cuando está haciendo mal. Y saben que existe un creador, que es Yahweh de los ejércitos. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Que ofrecieron sacrificio, ¿verdad? También vemos pues toda esta experiencia, ¿verdad? A través de esta experiencia
Ellos se volvieron al Dios vivo y verdadero, porque dice que hicieron hasta votos, o sea, se arrepintieron y se entregaron al Dios verdadero. ¿Mm? Entonces también con esto, ya vio cuánta gente se volvió a nuestro Señor y Jonás pues fue arrojado al mar. Veamos lo que sigue en el versículo 17. Dice, pero Yahweh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces vemos que aquí no se está mencionando, muchos dicen una ballena. El libro no para de hablar de un pez, yo no sé. Aquí no menciona una ballena, de acuerdo con una creencia popular, ¿verdad? Bueno, aquí se traduce como un gran pez, pero otros dicen que fue un animal como ballena, yo no sé, ¿verdad? Aquí pues se le llama un gran pez. Lo importante aquí, ¿verdad? Fue que este pez fue preparado por el Señor mismo. No fue cualquier pez. Ya Dios lo había puesto para que en cuanto Jonás cayera al agua, este pez se lo tragara. Y ahí lo resguardara en su estómago. Porque si Dios hubiera querido que Jonás fuera destruido, imagínense los jugos gástricos que tenía este inmenso animal. Lo hubiera hecho, pero pedacitos desde el momento que se lo tragó para poderlo digerir. Pero fue un pez preparado por Dios y no podía pasar eso, ¿verdad? Entonces, algo, pues, como yo les digo, especial para este evento que estaba pasando. Aquí vemos que todo esto es un milagro de Dios. Él puso al pez y como yo le digo, si usted se pone a pensar, imagínense una ballena cuando se come focas y todo, tiene que digerir todo eso. Hay jugos gástricos que como cuando nosotros también comemos, que ayudan a desbaratar esa comida, que los nutrientes vayan para acá, lo que no sirve para allá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mas, sin embargo, con Jonás, pues, no pasó eso. Era un pescado, ¿verdad? Un pez especialmente preparado para tragarse a Jonás. Porque dice que el mismo Dios lo tenía preparado. Aquí lo dice en el 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. También aquí se nos dice que Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Entonces, cuando leemos nosotros la Biblia, no nos dice que Jonás estaba vivo, que Jonás estaba muerto, no habla de eso. Solo dice, pero Yahweh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Recordemos que nuestro Señor Yeshua HaMashiach lo mencionó a Jonás. Y veamos que Jonás le pasa lo mismo que nuestro Señor, que estuvo 3 días también, ¿verdad? Y entonces aquí Jonás no dice que estaba muerto, que estaba vivo, simplemente dice de que él estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Veamos. Ay, ay. Bueno, veamos la oración de Jonás. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Yahweh, su Dios, desde el vientre del pez. Dice que oró
Jonás a Dios, a su Dios, desde el vientre, dice, del pez. Y vamos a ver la oración que hizo Jonás. Entonces oró Jonás a Yahweh su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Yahweh y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Escuche bien, desde el seno del Seol clamé. Sea como que estaba muerto por ahí. ¿Eh? Desde el seno del Seol clamé, porque estando dentro de ese estómago, de ese animal, allí me imagino que esté en las tinieblas y todo eso, ¿no? Pero él invoca a Dios, dice, en su angustia. Y es por eso que yo le digo que también Dios quiere que nosotros clamemos a Él en todo tiempo. Mismo en los tiempos de angustia, Dios escucha. Porque miren que aquí en esta oración Dios escuchó a Jonás. Dice, y mi voz oíste. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a desanimar o lo que sea, a no clamar a nuestro Dios? Que venga lo que venga, que pase lo que pase en este mundo. Sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso y que Él escucha en todo momento cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestra desobediencia, de lo que sea. Y dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre de mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo, las aguas que me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, escuche. El agua se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Yahweh, Dios mío, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Yahweh. ¿Ve? Ya escuchó, cuando mi alma desfallecía, en muchos de nosotros, cuando estamos que ya no vemos más en este momento, la mayoría clamamos a Dios. Como yo ya se lo dije, sea bueno, sea malo, en los tiempos difíciles, buscamos la mano de Dios. Sálvame, Señor, en los momentos de angustia, cuando hay un accidente, cuando todavía estamos conscientes de lo que nos está sucediendo. La gente nunca viene y dice, sálvame, Virgen María. Se lo puedo asegurar. Ahí sí, Diosito lindo, ayúdame. ¿Verdad? Entonces, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Yahweh. Y mandó Yahweh el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Imagínense. Aquí vemos la oración, escuchamos más bien, ¿verdad? La oración que hace Jonás, donde él está arrepentido, donde él dice que en sus momentos de angustia, Dios lo escucha, y también él le hace una promesa y le dice que él va a hacer lo que Dios de hoy en adelante le diga de hacer, porque aquí dice, misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Porque él está haciendo promesas a Dios. Mira, Señor, perdóname. Si a Nínive me mandas, para allá voy. Si no quieres que vaya a otro lado, voy a ir. ¿Verdad? En su, ¿cómo le diría yo? En su momento de aflicción, de desesperación,
de lo que él está viviendo, él clama al Altísimo y el Altísimo lo escucha. Entonces, aquí dice pues que Jonás oró al Señor Dios desde el vientre del pez. Esto es cierto, pero vamos a preguntémonos, ¿cuándo pronunció Jonás esta oración? ¿Es que fue al principio, cuando acababa de entrar en el pez? ¿O quizás cuando se encontró allá adentro, consciente de la situación terrible, ¿verdad?, en la que él se encontraba? O quizás cuando se encontró allá adentro, ¿verdad? Yo no sé. Entonces él le expresó esta oración a Dios para que él le contestara, o sea, decidió pensar en la forma en que se presentaría su oración a Dios durante 2 días o qué, o que el tercer día, bueno, no dice, ¿verdad? Pero solo dice que él oró a Dios. Eh, Vamos a ver de que cómo la oración, ¿verdad?, es tan importante, porque como dice la oración es hablar con Dios. Cuando vemos cómo está de desesperado Jonás, yo me imagino que en el mismo momento de su desesperación, él empieza a orar. Comenzó inmediatamente a orar, porque él sabía que había hecho lo incorrecto, que estaba haciendo lo incorrecto. ¿Ah? Y comienza a orar a Dios. Yo sería una que yo, ok, échenme al mar y eso, pero imagínense cuando iba glu, 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 glu hasta el fondo del mar, de seguro iba orando, ¿verdad? Es lo que digo yo, porque yo hubiera hecho eso, ¿verdad? Eh, la verdad es que nosotros podemos imaginarnos cualquier cosa cuando se estaba deslizando por el interior del pez hasta su estómago. Quizás cuando iba ahí hasta llegar hasta el fondo, ya iba terminando su oración, ¿verdad? Eso no lo sabemos. Es lo mismo ahorita, como yo el ejemplo que yo les ponía. Cuando las personas están viviendo momentos de crisis así terrible como la que estaba viviendo Jonás, no expresan una oración así preparada, Señor, que no sé qué, porque yo estaba leyendo, eh, ¿cómo le llaman estos, los calvinistas? Las cinco, uy, ahorita se me olvidó cómo se llama, no sé qué cosa, y una de ellas es que hay que orar bien así, asana, ni, nana. No, en estos momentos no hay nada preparado. Es algo que sale verdaderamente del corazón. Son gritos de auxilio. Cuando llega la crisis, vamos, como dicen, directo al grano. Padre, sálvame de esto que en las cuales estoy. No nos estamos yendo por las ramas, ¿verdad? Así es de que es por eso de que estamos viendo aquí cómo esta oración de Jonás nos muestra a nosotros que lo importante no es la estructuración, que vaya estructurada, que no sé qué, que como muchos dicen, que Dios no escucha sus oraciones porque es que es así que se debe de orar. Pues yo, sinceramente, ¿verdad? Esto es algo personal. Usted tome lo que usted quiera, ¿verdad? Como usted le quiera hacer. Pero mi experiencia de las oraciones y todo eso, yo siento, ¿verdad? Y yo actúo de esa manera. Es que yo oro según mis necesidades o lo que yo siento verdaderamente. Por eso es que yo escucho personas que oran súper bien bonito y todo, pero yo oro según, ¿verdad? Sin hacerme una oración, escribirla y así, no, mejor pongo así, no. Yo oro, o sea, como que si
tenemos que hablar con un papá de la tierra o con una persona con la cual nosotros tenemos confianza o lo que sea, ¿verdad? Y sabemos de que en momentos difíciles pues tenemos que orar así. Yo el otro día, aquí anunciaron que venían unos vientos, que la gente se preparara porque sí, en realidad, aquí la capital se llama Ottawa, aquí en Canadá. Y hubieron grandes devastaciones en Ottawa. Vinieron unos vientos, botaron casa, árboles y todo. Y entonces de eso estaban hablando y que iba a venir también a esta provincia. Posiblemente venían esos vientos en tal zona y que allá y que no sé cuánto. Y es cierto, querida familia de Dios, yo empecé a escuchar, porque eso sí, mismo que cuando ya uno tiene las ventanas cerradas y todo, cuando el viento está fuerte, créanme que se escucha. Y entonces yo me levanté porque ya era tarde, ya era noche, y miré y aquellos árboles casi como que se quebraban. Y yo me puse a orar por la situación en la cual estábamos en ese momento. Yo clamé a Dios como yo, como me salió, verdaderamente estaba, o sea, preocupada y todo eso, y yo le pedí al Señor, ¿verdad? Pero con confianza, porque, Señor, que así sea, que sea tu voluntad, Padre, pero guárdanos, Señor, mira a tus hijos. Tú dijiste que te pidamos a ti, que clamemos a ti, pero nuestro escudo, nuestra fortaleza, oh Padre bendito. Calma ese viento, Señor, si es así tu voluntad, Padre. No me lo crea o créame, pero minutos después vino una calma y yo me quedé, wow. También me sucedió eso cuando nosotros vivíamos en un pueblo que se llama Laval. Ahora ya no vivimos allí, ahora vivimos en un pueblo que se llama Granby. Y allí se vino una tormenta, pero era una lluvia que yo nunca la había visto caer desde que vivo aquí. Fuertísima, y empiezo a ver que la calle se empieza a llenar como río. Y yo estaba con mis nietecitas, con dos de mis nietecitas nada más, y yo. Y empiezo a ver, mi hija había salido, había ido a hacer un mandado y me había dejado las niñas. Ay, yo afligida por mi hija y preocupada, pues, Dios mío, ¿qué es esto, verdad? Y yo empecé, estas niñas estaban chiquitas, una tenía como, tal vez unos 10 años y la otra unos 4 añitos. Y entonces vine yo, las tomé de la mano, las senté y les dije, vamos a orar. Porque ellas estaban asustadas y habían truenos y relámpagos y todo. Y aquella lluvia y el agua que iba subiendo en la calle, ay Dios mío. Y mi hija pues que yo afligida porque dije porque la llamé y no me contestó el teléfono. No sé por qué, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Y entonces yo les dije, porque a las niñas siempre se les ha hablado de Dios y todo. Ya la de 10 años comprendía súper bien, la más chiquita de 4 medio comprendía. Y entonces yo la senté y les dije, vamos a orar. Y ustedes también pídanle al Señor que se calme todo esto, porque Dios escucha a los niños. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Y yo pues me hinqué y ella sentadita, yo la senté en un sofá. Y me puse a orar, Señor, y ¿verdad? Todo lo que yo le dije al Padre. Y lo mismo, minutos después, todos son milagros que me han pasado en mi vida personal. Minutos después, se calmó la lluvia. Los truenos horribles que estaban porque las pobres niñas temblaban. Y yo, cálmense, Dios está con nosotros, no hay problema. No se preocupen, nos envolví en una sábana calientita y ahí las chiné, las acurruqué. Y así pues, como les digo, oramos y todo. Y al ratito, una calma
Y yo les dije, ¿vieron cómo el Padre escucha a nuestro Dios? Y eso, ya, en palabras, pues, para que los niños entiendan, les empecé a decir. Y nos fuimos a la ventana y fuimos a ver cómo el agua ya se había detenido. Y al ratito, pues ya mi hija llegó, porque la había atrapado la lluvia y no podía, pues, o sea, cuando está lloviendo así, es difícil conducir. Y ya llegó y pues gracias a Dios, y ya alegre, contenta, pues ya, mire que ya mi hija había venido, mi hija me dijo, ay mamá, estaba horrible eso, yo estaba orando, estaba en un centro comercial, ay bendito Dios que ya llegaste, hija, y eso. Entonces vemos cómo Dios, el Todopoderoso, nos escucha. Quizás no solamente yo estaba clamando al Eterno. Ustedes saben que mismo que hay una gran cantidad de personas que no crean en Dios, pero hay bastante gente que cree en Dios. Quizás en ese momento no solamente yo estaba orando. Habían otras muchas personas que estaban clamando al Dios eterno. Y Dios nos escuchó. Y todo se paró. Estas son experiencias que yo he tenido en mi vida y muchísimas más que Dios me ha demostrado, ¿verdad? De la misma manera, Él escucha a todo el mundo cuando todo el mundo se arrepiente. De verdad, de corazón. Como escuchó a Jonás, ¿verdad? Eh, y muchas cosas que vemos como ejemplos en el mundo. Vemos que en esta oración, ¿verdad? Jonás, ¿qué es lo que vemos en esta oración? También que Jonás deja una constancia que Dios escucha nuestras oraciones. Ese es un hecho. Porque Jonás no fue un personaje cualquiera, ni tampoco ficticio, ¿verdad? Sino es un personaje verdaderamente histórico. Y esto nos deja bien claro que el Padre, ¿verdad? El Señor escucha nuestras oraciones. Porque Él habla y dice, desde el seno del Seol clamé. O sea, la palabra, ¿verdad? Traducida, pues, como el sepulcro o el mundo invisible, morada de los muertos. Hay muchas maneras que, ¿verdad? Le dicen. Eh, Vemos pues cómo, ¿verdad? Resumiendo, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando, Dios nos escucha. A veces nosotros estamos como Jonás. A veces la gente cree que no es así, que no pasa nada, pero sí, estamos dentro del vientre del pez, cuando estamos en el mundo, pero cuando logramos recapacitar, cuando nos vemos como en la sin salida y todo eso, ¿verdad? Clamamos al Eterno y venimos a Él. Y Dios nos escucha, nos perdona. Yo creo que casi todos hemos hecho lo que hizo Jonás y lo que le pasó a Jonás. A veces Dios nos tiene preparado un pez a cada uno de nosotros y de esta manera venimos al arrepentimiento. Es por eso de que yo hoy he decidido hablar de Jonás. Como les digo, es un librito muy corto, pero que si nos ponemos a hablar, yo les aseguro que paso horas y horas y horas. Y yo estoy tratando de hacerlo en el menor tiempo posible, ¿verdad? Ya hemos hecho el capítulo 1 y el capítulo 2, porque el capítulo 2 es toda la oración que Jonás dedicó al Altísimo. Entonces vemos cómo Dios, ¿verdad? Utiliza, así como utilizó ese pez para Jonás, para cada uno de nosotros siempre utiliza algo para decir, ya basta, ven, ya hiciste, ya deshiciste, ya es tiempo de que regresen. Y el Padre nos sigue haciendo el llamado
sigue llamándonos al arrepentimiento, sigue llamándonos a, ¿cómo le dijera yo? A que regresemos, a que nos arrepintamos, ¿verdad? Con todo esto, como yo le digo, vemos que Dios es bueno, que así como Jonás estaba muerto, ¿verdad? Dentro del pez, y que Dios le levantó de entre los muertos, de la misma manera hace con nosotros. Muchos estábamos muertos y Dios nos levantó de la muerte. Es un ejemplo vivo de cómo cada uno de nosotros, como yo les he dicho en otras ocasiones, también estamos como los huesos secos de Ezequiel, muertos, literalmente muertos espiritualmente. Y es lo que nos pasa también dando el ejemplo de Jonás, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el capítulo 3, ¿verdad? Cómo Nínive se arrepiente. El capítulo 3 dice, aquí en el capítulo 3 dice así, vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Veamos aquí cómo el Altísimo le está dando una segunda oportunidad a Jonás. Le vuelve a dar el mismo mandato que le dio la primera vez. Ve a Nínive y declara lo que yo te voy a decir. De la misma manera, por segunda vez, el Altísimo en el capítulo 3, nuevamente dice que vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás, diciéndote, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Verdad? Aquí vemos que el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás. Entonces aquí vemos también que nuestro Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y esta es una hermosa, como le dijera yo, esperanzadora realidad. Que Dios nos da la oportunidad. Un día ya morimos, ya caímos. Y Dios nos da la oportunidad y dice, levántate. Y es por eso que esas teorías de salvo siempre salvo y todas esas cosas no son correctas. Son doctrinas verdaderamente diabólicas que confunden a las ovejas. Porque Dios dice, levántate y ve a hacer lo que te dije de hacer. Y el mandato que Dios nos da es de vivir en santidad, de olvidarnos ya de la muerte en la cual estábamos, de que nos saca del fango en el cual estábamos y no volver a ello. No volver como los chanchos, que aunque usted lo lave y le haga y le tuerne y le ponga un diamante en el pescuezo, regresa al lodo. Y Dios no quiere eso de nosotros. Quiere verdaderamente el arrepentimiento y que no volvamos más, nunca más, a esa podredumbre de la cual estábamos, ¿verdad? Entonces, todo esto nos muestra la calidad del Dios que tenemos en este pequeño librito de Jonás, ¿verdad? Vemos como el Dios de la vida, ¿verdad? Nos da una segunda oportunidad. Y Él nos va a dar más que eso aún después de esta segunda oportunidad. Vida eterna, tranquilidad, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Yeshua esté presente. Vamos así. Entonces vemos que también aquí en este versículo, ¿verdad? Bíblico, Jonás recibió por segunda vez el llamado de Dios.
De la misma manera, Dios nos está haciendo un llamado a todos, sin excepción. Hay muchos que están muertos ahorita. Estamos hablando, ¿verdad?, en un sentido espiritual. Y que Dios les está haciendo un segundo llamado. Hay que escuchar, abrir los oídos y escuchar a Dios. ¿Por qué nos está dando otra oportunidad? Porque Él no quiere que nadie perezca. Entonces, aquí vemos que lo que Dios está haciendo, ¿verdad?, no es algo fuera del amor de Dios. Es algo que ni nada fuera de lo común. Dios es amor, es compasión, es compasivo y ama a su creación, verdaderamente. Y Él quiere que todos vengamos a Él, que seamos sus hijos. Él no quiere que nadie se pierda, no importa la raza, la religión, lo que sea, que usted la deje por allá, porque eso no es lo que la va a salvar, sino el amor a Dios. Porque por eso dijo nuestro Señor, el primer mandamiento es amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Vamos a dejar los dioses falsos, las religiones no importa. Por eso le digo, a Dios no le importa la religión que usted sea en este momento, que sea lo que sea. Pero no es como todas las religiones llegan a Dios. Eso es falso. No es así. Nuestro Dios es un Dios recto, compasivo, amoroso. Y lo que está escrito en su palabra es así como nosotros tenemos que hacerlo. Punto final. No es que no, yo sigo a Mahoma y ese camino me lleva a Dios. Ah, no, que yo sigo a la Virgen María y eso me lleva a Dios. No, no. Él dijo, no te harás imagen de ningún hombre sobre esta tierra, ni seguirás a hombre ninguno. Yo soy Dios, dijo, el Dios celoso, yo soy el único, el verdadero, el que los creó y esto y soy yo, no hay más. Así que todo lo que el hombre se ha creado son cosas de hombre y no son cosas de Dios. Y como estamos viendo aquí con Jonás, va a llegar un momento que muchísima gente va a clamar a Dios. Cuando se vean en un momento terrible, cuando sientan verdaderamente que tienen el agua al cuello, entonces van a decir, Padre, perdóname. Como lo hicieron estos marineros que se encontraron con Jonás en su desesperación, ¿verdad? De la misma manera va a haber mucha gente que va a venir a nuestro Señor. Dios les va a dar una segunda oportunidad como me la dio a mí y se la ha dado a muchas personas. Entonces, por eso es de que hay que alejarse de los lugares donde un día estuvimos y que ya no podemos estar. No podemos, ¿verdad?, continuar de la misma manera en la cual un día estuvimos. De ninguna de las maneras. Tenemos que hacer la voluntad del Padre y si nosotros venimos a Él, ¿verdad?, tenemos que llevar a cabo su misión. ¿Y cuál es la misión? Es la evangelización. Hablar la palabra de Dios, ser atalaya. No, yo escucho en esas redes sociales y todo, ¿verdad?, que muchas personas que dicen pues que ellos son escatólogos, que tienen 50 años de estar en las cosas de Dios, que solo ellos se creen que pueden hablar la palabra y todo eso. Un montón dicen ellos, ¿verdad?, de chapiollos que andan hablando cualquier cosa. Pues yo, como digo, no soy nada, no soy pastora, no soy esto, no soy lo otro, simplemente hablo la palabra de Dios. Yo aquí no le estoy diciendo nada de mentira, estoy hablando, leyendo el libro de Jonás, lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y si yo me he equivocado y he dicho algo que quizás no era eso, yo les pido muchas disculpas porque, como yo les he dicho en muchas ocasiones, yo también estoy aprendiendo junto con ustedes. Lo importante es que hablemos la palabra de Dios sin esperar pues que si yo soy maestra, que si no, yo no soy nada, sinceramente. Solamente pues
hablo lo que Dios pone en mi corazón, ¿va? Entonces, ya vemos cómo se levanta, ¿verdad? Jonás y se va para Nínive. Vamos a verlo aquí en el capítulo 3, el versículo 3. Y se levantó Jonás, porque recordemos que Yahweh le dijo, levántate y vete a Nínive, donde yo te había mandado a la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Escuche. Y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea, pero Jonás vino, agarró su mochila y le dio para Nínive. Dice que era grande, 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 una gran ciudad en extremo. ¿Ya? Entonces, vemos cómo Jonás llega a Nínive. Vamos a ver. Bueno, vemos cómo Dios, ¿verdad?, califica esta ciudad de gran ciudad. También habla de que va a tener piedad de Nínive, ¿verdad? Y todo eso. Y él se va. Vamos a seguirlo leyendo. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, como Dios se lo había dicho, ¿verdad? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces vemos que Jonás, aunque no quería, ¿verdad?, llegó y predicó tal y como Dios, ¿verdad?, le había mandado de hacer. Empezó a predicar, dice, ¿verdad? Vamos a verlo. Deme un segundo. Deme un segundito que aquí estoy buscando un versículo bíblico. Aquí. Vamos a ver. Entonces vamos a leer hasta el versículo 10. Y los hombres de Nínive, dice, creyeron, imagínense. Él se fue, comenzó, dice que Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y al mismo tiempo que empezó a entrar a la ciudad, empezó a predicar, diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y se paraba en todos lados y decía, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. O sea, los hombres, la gente cuando oía a Jonás, no es que pasaron así desapercibidos, sino que escucharon a lo que estaba diciendo. La gente se detenía a escuchar a Jonás y la voz se iba pasando, me imagino yo, ¿verdad? Y entonces dice que creyeron a Dios, no dice que creyeron a Jonás, sino que dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No dice que le creyeron a Jonás, sino que creyeron lo que Dios les había mandado decir. Entonces creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Imagínense, todo el mundo vestido de cilicio.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. O sea, es lo que les digo, se iba haciendo como una bola de nieve. Todo el mundo iba escuchando lo que Jonás llegó a decir de parte de Dios. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió también él de cilicio y se sentó sobre las cenizas. Imagínense, él también se cubrió de silicio, no solo eso, se sentó sobre las cenizas. Imagínense, gente de un corazón podrido, malos, perversos, malvados, porque eran verdaderamente súper malos esta gente. Imagínense, el rey es como un gobernante del día de hoy que se arrepienta. Ejemplo Maduro, que diga sí me arrepiento, ¿verdad? Y hace que todo el pueblo empiece a creer en Dios y todo eso. ¿Pero qué? La brujería y todo. Y allá van los macumberos, tiquitín, a hacer lo que hacen. Entonces dice de que el 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Imagínense, proclamó un, un mandato, por mandato del rey. Por eso le digo yo, imagínense que hoy hiciera eso uno de estos gobernantes, que proclamara y todas las perversidades, todas las cosas que están pasando en sus países dejaran de ser y se arrepintieran. Es lo que este hombre hizo, este rey. Dijo, aquí todo el mundo en ayuno, hasta las gallinas. Nadie come. Todo el mundo en ayuno, hasta los animales y todo. No es asunto que solo la gente, todo el mundo, hasta los animales. Ni agua, nada. Así que todo el mundo estaba verdaderamente de rodillas ante el Altísimo clamando perdón, hasta los animales. Entonces sigue diciendo, si no, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. Escuche el rey, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero mire que aquí había un arrepentimiento verdadero. Y fue tan que fue el rey mismo que mandó este decreto escrito y sellado con los sellos del rey y todo el cuento. Imagínense que esto pasara en la actualidad. Dios perdonaría, la nación que hiciera esto, porque Dios escucha, Dios es justo, Dios es amoroso. Él mandó a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y todo el mundo dice que creyó en Dios. Volvamos a repetir lo que no es que creyeron en Jonás. En Dios. Es por eso que yo les digo que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, no somos nosotros, sino la palabra de Dios. Es a Dios que usted le va a creer, no a mí. Yo tengo nada que decir desde mi parte, de que yo quién soy, si no soy nada. Es la palabra de Dios y es por eso yo le estoy leyendo aquí Jonás. Yo no le estoy diciendo nada del otro mundo. Y simplemente le voy poniendo ejemplos. ¿Qué pasaría si hoy, digamos, Estados Unidos se convirtiera de esta manera? Si se arrepintieran, así como les dijo aquí el rey. ¿Ya? ¿Qué le dice? Conviértanse cada uno de su mal camino, le dice él. Conviértanse cada uno de su mal camino. Es por eso de que hoy tenemos que convertirnos cada uno de nosotros de nuestros malos caminos. Así hay muchas personas que digan, yo no soy malo. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De qué me voy a pedir perdón? No hay aquí nadie salvo, como dijo nuestro Señor.
Todos somos pecadores. Y es por eso que todos nos tenemos que arrepentir. Allí hasta los pollitos dejaron de beber y de comer. Y no solo no les dieron de comer y beber, sino que también les pusieron a ellos, los vistieron de silicio. Hasta los animales, el burro, el caballo, etcétera, etcétera. ¿Mm? Imagínense qué arrepentimiento. Y la gente dice que oraba al Dios. Que oraban y oraban. Padre, perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Y que Dios, que es un Dios compasivo, se arrepintió y del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, porque ese era el objetivo del Dios eterno. Nosotros somos su creación. Dios no se goza con ver la destrucción, ver el mal. Imagínense, esta gente eran muchas personas, su creación. Dios no quería que toda esta gente muriera. Por eso mandó a Jonás. Y de igual manera hoy estamos hablando su palabra para que muchos no crean en mí, sino en Dios. Y yo le invito a ir a leer la palabra de Dios. No me crea a mí. Vaya a leer la palabra, lo que dice Dios, no lo que digo yo. Voy a hacer una tercera parte para poder terminar con Jonás, el libro de Jonás. Y en la tercera parte, porque ahorita ya llevo 1 hora y 6 minutos, y además ya es tarde, ya van a ser las 2, creo yo. A ver, quiero ver. No, la 1 son, me siento cansada. Entonces, en la parte que sigue, en la tercera parte, voy a dar una mejor explicación de todo lo que hemos leído del capítulo 3, ¿verdad? Vamos a aclarar algunas cositas y si algo quedó, como les dijera yo, flojo ahí, que no comprendió, voy a tratar por cómo se levanta Jonás, cuando él predica, cómo las personas, ¿verdad?, empiezan a escuchar y cómo la noticia llega hasta el rey y todas esas cosas las voy a hablar un poquito más. Y después ya nos vamos a ir al capítulo 4 ya de Jonás y con eso vamos a terminar la tercera parte. Que el Eterno me les bendiga y será en la tercera parte. Aquí terminamos con la segunda parte. Amén, amén y amén.